Buenas noches, estimadas y estimados cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjenme comentarles que este jueves, como cada jueves, le tenemos preparado un programa de primera, siempre con los temas de mayor actualidad, con la opinión de grandes expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que les agradecemos gentilmente el placer y el favor de su sintonía a lo largo y ancho de más de 10 años de transmisión de este programa a través de Acrópolis Multimedios, esta filial de medios de comunicación de la Universidad de Jalapa. Y bueno, pues sin duda el tema de esta noche no rompe con esta trayectoria de temas de interés social y desde luego el tema que está cooptando los reflectores que permite invitar a la reflexión. En estos días, sin duda, lo representan las elecciones que se van a efectuar prácticamente en exactamente un mes. Y algo que debemos analizar sin duda han sido los debates, el debate presidencial y por supuesto el debate por la gubernatura del estado de Veracruz, que es el tema de esta noche. Y para ello contamos con dos grandes invitados, amigos de Noche de Debate de Acrópolis Multimedios y que desde luego siempre nos complacen con su compañía y desde luego la expertise que los caracteriza. Quiero por ello darle la más cordial de las bienvenidas a mis estimados amigos y compañeros en este panel, doctor Raúl Pimentel Murrieta, magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, estimado doctor, y con el mismo agrado recibimos también a nuestro invitado, el doctor Vito Lozano Vázquez. Él es un prestigiado abogado postulante, desde luego dirigiendo el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y, bueno, académico y catedrático de la Universidad de Jalapa. Distinguido doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor Azuara, gracias por la invitación para estar en este tan importante programa. Gracias, estimado doctor. Y bueno, pues ya lo tienen ahí ustedes, dos grandes personalidades del derecho que van a comentar con nosotros este análisis del debate presidencial y el debate a la gubernatura del estado de Veracruz. Y bueno, pero antes, por supuesto, como ya es costumbre, el equipo de Acrópolis Multimedios ha preparado un video introductorio que permite visualizar la temática en cuestión. Así que sin más preámbulos, vamos con el video y regresamos con el debate. El pasado fin de semana se llevaron a cabo los debates entre los candidatos a la gubernatura de Veracruz y el segundo a la presidencia de la República. Especialistas que estudiaron estos encuentros revelaron que estuvieron nivelados en la cantidad de propuestas, aunque hubo más ataques entre los contendientes. El sábado a las 18 horas en el Museo de Antropología de Jalapa, Pepe Yunes se lanzó 23 veces contra sus contrincantes y sus propuestas fueron únicamente 17, aunque no profundizó en ellas. Rocío Nale realizó 12 ataques y dio 36 propuestas. Finalmente, Polo de Champs atacó en 10 ocasiones y solo realizó 6 propuestas concretas. En tanto que el domingo a las 20 horas en los estudios Churubusco, Sheinbaum se lanzó en 27 ocasiones contra Xóchitl Gálvez. La abanderada del PRI, PAN y PRD realizó 32 ataques y Mayne se abalanzó 13 veces contra Gálvez y 8 contra Sheinbaum.
lo tienen ustedes, estimadas y estimados cibernautas, el video introductorio del tema que nos ocupa, el análisis del debate presidencial y del debate por la gubernatura del estado de Veracruz. Y desde luego, como siempre, un agradecimiento al brillante equipo de Acrópolis Multimedios que hace posible esta transmisión y, por supuesto, la producción de los videos que nos permiten adentrarnos en los temas que nos ocupan. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a iniciar con el debate y por supuesto que la primera pregunta obligada lo representa el análisis de este debate presidencial que, como sabemos, tiene tres grandes pilares representados por estas tres fuerzas políticas que aspiran al poder y que, a decir de algunos expertos, en realidad se centran prácticamente en dos aspirantes mujeres por la presidencia de la República. Luego entonces vamos a iniciar, estimado doctor Raúl Pimentel Murrieta, con la pregunta que prácticamente desean escuchar en cuanto a la respuesta nuestros televidentes. ¿Quién pudiéramos visualizar que se posicionó de una manera más contundente como, en cierta medida, por definirlo de manera coloquial, como victorioso de este debate presidencial o victoriosa de este debate presidencial? Y por supuesto, ¿quién pudo lograr un mayor impacto en el electorado, que finalmente también es uno de los objetivos de estos debates? Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches, y agradecer a la Universidad Jalapa la atención de permitirnos participar en este programa. Desde luego que es un tema muy interesante. Partiría yo del concepto de origen. En su origen, este formato que se llevó a cabo fue mucho mejor que el del primer debate. Desde ahí la ciudadanía pudo tener un mayor acercamiento a las propuestas y manifestaciones de los candidatos. Porque en principio lo que se hizo fue que se elaboraron 400 preguntas. En razón de esas 400 preguntas se hizo un sorteo y de él se determinaron 75 preguntas que serían las que serían la base de este debate. Y luego de esas 75 preguntas se seleccionaron 8 por cada uno de los temas, 2 de cada región, y esto permitió pues que los temas fueran un poquito más ágiles, más específicos, y entonces permitiera poder expresarse con mayor atingencia. Desde luego es muy difícil, por ejemplo, hablar en principio, le dicen, bueno, pues hábleme de la pobreza, hábleme de la inflación, del desarrollo económico. Pues era muy complicado que en unos cuantos minutos, en 5 minutos, se pudiera decir, y todavía dentro de esto, no solo decir las propuestas, sino todavía atacar o contraatacar a la otra persona, ya sea en réplica o contrarréplica, pues es sumamente complicado. Pero dentro de este contexto siempre hay un interés de la sociedad por escuchar a los que participan y saber cuál de ellos puede regir con mayor cuidado los destinos de una nación. Siempre han transitado muchos aspectos al particular. Por ejemplo, si nosotros recordamos el debate que tuvo lugar en el año 2018, pues Ricardo Anaya simplemente le decía a Andrés Manuel López Obrador, es que tú estás fuera de este mundo, ¿verdad? Tú vives en un mundo atrasado. Si nosotros recordamos a Fox, pues cuando decía, a nosotros se nos quitará pues algunos de los aspectos, lo mal hablados, pero a ustedes lo tramposo, lo mentiroso, además eso, lo corruptos no se les va a quitar nunca, ¿verdad? ¿Quién no recuerda al Bronco hablando de cortar las manos a todo aquel que robara y que finalmente él estuvo preso precisamente por disponer de dinero? En este momento él tendría que estar manco también. Pero la gente no ve tanto las propuestas, sino ve al final de cuentas el comportamiento de cada uno de los candidatos. En ese contexto, en mi opinión, lo que tratan es en muchos de los casos de engañar a la ciudadanía y decirle que alguien gana un debate, pero pues no hay mejor juez que cada uno de los ciudadanos que lo haya presenciado. Es decir, puede haber tantas perspectivas. Por ejemplo, yo vi que los de Morena afirmaron que lo había ganado Sheinbaum, ¿no? Los de oposición pues manifestaron que lo había ganado Xóchitl, y Movimiento Ciudadano diría que lo ganó Maínez. Cada quien jala agua para su molino, ¿verdad? Es el primer concepto. El segundo es que se vuelve un poco engañosa porque 5 minutos antes de que terminara el debate, todavía estaba por concluir, ya estaban subiendo a las redes que lo había ganado Claudia Sheinbaum. Y entonces ya habían subido a las redes y lo ganó Claudia Sheinbaum. Y ponían un mundo de personas atrás de ella
¿verdad? Señalando que como que en un evento público todos le habían dado su voto favorable. Sin embargo, cometían varios errores. El primer error es que estaban vestidos de rosa, que no era propiamente en relación a una campaña de Claudia Sheinbaum. Segundo lugar, que ni siquiera había terminado el debate. Lo subieron, cuando empiezan los cuestionamientos, 5 minutos después lo tienen que bajar y volver a editar. Es decir, eso nos habla ya de una mendacidad de origen y un engaño a la ciudadanía. Entonces, creo que cada uno tiene que ser juez de lo que acontece. Pero si nos vamos ya al fondo del asunto, que ese es el tema prioritario de la pregunta, podemos ver dos aspectos. Uno, Xóchitl Gálvez mejoró mucho en relación a su primera participación, es decir, se vio más segura, más profunda, atacó de mejor manera. Y el segundo aspecto es que hubo preguntas realmente muy puntuales en las cuales Claudia Sheinbaum no les dio respuesta. Es decir, Claudia Sheinbaum traía una instrucción, le dijeron, pues no te salgas de estos lineamientos de abanderar la causa de Andrés Manuel López Obrador, decir que Morena está muy bien, que la seguridad ha venido disminuyendo, que la economía está en perfectas condiciones, que ha habido apoyos para el bienestar social, y entonces ella no se salió de ese cartabón que ya había sido escrito, y en consecuencia pues no se atrevió a dar respuesta a algunas de las preguntas fundamentales que le hizo Xóchitl. Entre ellas, por ejemplo, le dice Xóchitl, le vuelvo a hacer las preguntas, ¿destruiste o no empleos? ¿Hay más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en los Panama Papers? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Ixtapalapa? Ninguna de estas preguntas tuvo una respuesta positiva, y eso sí genera en la ciudadanía el decir, bueno, ¿cuál de estas cosas son verdaderas y cuáles no lo son, ¿verdad? Y solamente decía, cuando le habla de su esposo, Carlos Simas, que todo mundo recuerda que sale en unos videos y fotografías recibiendo unas sumas de dinero, pues simplemente dijo, eso ya está aclarado, eso ya es antiguo, ¿no? Y en lo demás decía, pues, no es cierto, es una mentirosa. Que presente su denuncia. Que presente su denuncia. Bueno, pero si alguien tiene conocimiento de un hecho delictuoso, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que todo ciudadano que tenga conocimiento de un hecho delictuoso debe darlo a conocer. Si ella ha tenido conocimiento de algunos, pues no tiene por qué obligar a que otra presente la denuncia. Es decir, cada uno debe denunciar los acontecimientos que hay. Entonces me parece que en ese contexto para la ciudadanía fue Xóchitl quien atacó con mayor profundidad, con mayor vehemencia, y de alguna manera Claudia no pudo sostener todas y cada una de las preguntas porque, insisto, ella llevaba ya unas reglas, y en esas reglas le dijeron, tú lo primero que tienes que hacer es defender al presidente de la República porque está molesto de que en el primer debate no sacaste a relucir todo lo que él ha hecho. Entonces me pareció grave que, obedeciendo algunas señales, no se explayara realmente sobre las condiciones de ella. Recordemos que en el primero se dedicó a hablar de todo lo que ella hacía como jefa de gobierno. Siempre, yo como jefa de gobierno hice esto, hice aquello, hice esto otro. En este segundo nunca más volvió a tocar ese tema, es decir, fue más sobre el tema central, sobre las actividades del Poder Ejecutivo. En esencia, me parece que Xóchitl lo ganó, sin embargo, esto genera pues un poquito más de que los simpatizantes de Xóchitl tengan una mayor vehemencia, mayor interés en decir, podemos todavía dar la batalla, podemos ganarla, aunque sabemos que es una elección propiamente de Estado, pero finalmente creo que le faltó, es como en una pelea de box, dio muchos golpes, pero creo que le faltó el golpe que sería el knockout. Es decir, dejó ahí en entredicho estas posibilidades, y desde luego tendremos la oportunidad de verlo en el tercer y último debate, que se vendrá siendo ya la ronda final para concluir con este proceso. Pero básicamente creo que a la ciudadanía lo que le interesa más en principio serían las propuestas. Bueno, realmente, ¿qué propones para mejorar el desarrollo del desempleo? ¿Qué propones para mejorar la economía en un país que tiene una serie de problemas? ¿Qué propones para aspectos de seguridad? ¿Qué propones para aspectos de salud? Que son temas que no se tocaron, van a ser objeto en el último, especialmente seguridad. Pero dentro de ellos, lo que la gente quiere es saber
pues cómo le van a mejorar sus condiciones. Claro. Y lo único que hicieron fue pues una serie de ofertas que en algunos aspectos podría ser muy difícil que las hicieran viables, ¿no? Por ejemplo, Xóchitl dijo, los que ganen menos de 15,000 pesos, ninguno pagará impuestos. Bueno, esto le va a generar una merma fuerte al Estado, que no sabemos hasta dónde la pueda solucionar. Dice, las becas que ahora serán de carácter universal para todos, y además quienes hayan concluido sus estudios tendrán un año más de beca para el efecto de que mientras realizan su tesis profesional puedan obtener esos beneficios. Pero finalmente el decir esto es muy interesante, pero también hay que decir el cómo lo voy a desarrollar, ¿no? Porque yo puedo ofertar que le voy a dar 1,000 pesos mensuales a cada uno de los ciudadanos mexicanos, y decir, si tenemos 140 millones, les voy a dar 140,000 millones de pesos. Bueno, yo puedo ofertárselos, se los voy a dar cada mes. Mi problema va a ser de dónde voy a sacar esas sumas de dinero. Entonces me parece que en este momento, y hago referencia a ellas dos porque Maynes, no obstante que sí hizo propuestas, sí fue participativo, realmente en este momento pues no es el que esté pues abanderando o punteando las preferencias, y realmente lo único que él busca pues es obtener un mayor número de votos, que parece que entre los jóvenes está permeando y está obteniendo un incremento, pero finalmente nadie lo ve como un rival de fondo, y por eso es que ellas, aun cuando de alguna manera las atacó en el video que acabamos de ver, dijeron que él hizo 13 ataques contra Xóchitl y 8 contra Claudia. Sin embargo, pues no le respondieron realmente. Solo Xóchitl en una ocasión le respondió cuando él habló reiteradamente de Fox, ¿verdad? Y le dijo, bueno, Fox está en su rancho, pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Entonces, por eso me concentro más en ellas dos que en Maynes, no porque no haya hecho un buen papel, él se pronunció correctamente. Sin embargo, para la ciudadanía, pues quienes les interesan son quienes pueden gobernar, y realmente quienes pueden gobernar en este momento, pues solamente hay dos factibles. Pero en mi opinión, Xóchitl fue más puntual, hizo preguntas más incisivas, no obtuvo respuestas de ellas, y dentro de esto pues sí deja a la ciudadanía una estela de decir, bueno, Claudia Sheinbaum hasta dónde puede gobernar de manera correcta, si dentro de ello tiene aspectos muy graves. Por ejemplo, le dijo, oye, tú tienes un capital en Panama Papers, y ella dijo, no es cierto, yo nunca he tenido nada, todo eso es falso. Sin embargo, al día siguiente sale y dice, bueno, sí tengo, pero no es mío, era de mi abuelita y de mi tía, quienes tenían en un paraíso fiscal una suma de dinero. Pues eso ya le resta credibilidad a lo que ella dice, ¿no? Entonces me parece que lo que la ciudadanía exige, pues no es que vayan y se ofendan y se digan una serie de insultos de narcocandidata y mentirosa y corrupta. Lo que a la ciudadanía le interesaría es que sea la persona más capaz, más idónea para llevar a buen puerto la nación, que francamente, pues como un Titanic, se está hundiendo cada vez más. Gracias, doctor Raúl Pimentel Murrieta. Sin duda un espléndido análisis de este debate presidencial que ha prácticamente puesto el dedo en la llaga del interés social, y por supuesto que vamos a seguir viendo más del desarrollo de este debate. Gracias, doctor Pimentel. Mi querido doctor Vito Lozano, ¿cómo lo ve usted? ¿Quién podemos mencionar que en realidad llevó las palmas? ¿Quién pudo ganar este debate? Precisamente al margen de que todo mundo se pronuncia como ganador, y que desde luego en este análisis que formula el doctor Pimentel, pues ya podemos ir visualizando cuáles son las expectativas que se miran para el siguiente debate. Doctor, por favor. Gracias, doctor. Pues, en primer lugar, efectivamente todos son ganadores. ¿Y por qué todos son ganadores? Porque quien dice que son ganadores son sus propios equipos. Así es. O sea, ellos nunca van a decir es que sí perdió o sí ganó, en virtud de que traen sus propias estructuras. Pero en el análisis de cómo se dio, por ejemplo, el debate presidencial, tenemos que una observación muy importante, que desgraciadamente Claudia Sheinbaum no se ha podido salir del cordón umbilical del gobierno federal. Tan no es así que esta vez la hizo que 2 veces topara con ciertas contrariedades a la hora de estar exponiendo
¿Por qué? Pues porque ella siempre estuvo leyendo lo que exponía, y da la impresión de que son frases o documentos o tarjetas, qué sé yo, que le fueron preparadas por alguien para un fin, ¿cuál? Defenderme a mí, ¿no? Dice, no, me tienes que defender y defender toda la política social que yo traigo entre manos. Eso es tu bien, y tienes que decirlo ahí. Porque si vemos que en la exposición se amplió, pues sí tocó casi en 3 ocasiones, si no me recuerdo, los programas sociales, que todo el mundo los conocemos, y que sean tan eficaces, pues eso sí, quién sabe. Porque, por ejemplo, si hablamos de en el campo Sembrando Vida, o si hablamos de becas para hijos de ejidatarios, mayores de edad, etcétera, que están en el campo, cualquiera puede darse una vuelta al campo y verán que está total y absolutamente abandonado. Es decir, ¿qué nos está pasando? Antes, por ejemplo, nosotros en un campo advertíamos que había demasiados trabajadores que quisieran cultivar la tierra, que quisieran sembrar los alimentos que hoy consumimos nosotros y que hay que importarlos porque ya no los produce México. ¿Cuál ha sido la consecuencia social? Es que en una familia donde tenemos 3 jóvenes construyendo el futuro, becados, si tenemos que resulta que en mi familia el jefe de la casa tiene, por decir, 75 años, la jefa tiene 73 y luego la hija mayor tiene 70, entonces ya estamos hablando de 6 becas. ¿Y qué es lo que sucede? Que hacen su colchón, vamos a llamarlo así, y dicen, bueno, tengo 15,000 pesos mensuales. ¿Yo por qué necesito trabajar? Si ya no necesito trabajar. No se dice en este debate, a lo mejor en el próximo, no se dice cómo se está supervisando esas becas para ver si llegan al objetivo deseado. Por ejemplo, Jóvenes Destruyendo el Futuro, el objetivo principal es que se profesionalicen, que tengan ellos la oportunidad de capacitarse en los diferentes comercios, diferentes actividades que ellos quieren para poder ingresar ya a la vida productiva. Sin embargo, ¿qué está pasando? Y la gente lo dice a cada rato. El empresario, yo digo, bueno, yo tengo 3 jóvenes construyendo el futuro. Ajá, vamos por mitad, yo te firmo, te autorizo y aquí no pasa nada, como si de veras estuvieras aquí. Ese rubro, por ejemplo, está muy pues abandonado en cuanto a la supervisión y acción que se debía de llevar a ello. Eso mucha con la corrupción. Si nos vamos al campo que le han invertido, la gente, mi querido doctor Azuara, doctor Pimentel, han malentendido lo de eso de Sembrando Vida. Si se fijan que tiene 3 años Sembrando Vida, si no me recuerdo, y ellos entienden Sembrando Vida, llevar a cabo relaciones sexuales para que haya mayor productividad, pero de seres humanos. Tan es así que yo estaba viendo un reporte y estaba yo a las risas ahí, donde aquí en Tezistepec, adelante de Acayucan, creo que se llama, encuentran a una pareja, ¿no? Y la quiere levantar la policía. No, nosotros estamos cumpliendo con lo que dijo el señor presidente, estamos sembrando vida. No vida verde. No vida verde, esa es la cuestión, lo acabo de decir. No entienden, no se explican, y sin embargo ahí está ese dinero.
te decía yo, para los trabajadores del campo, pues ya dice, pues ya para qué voy a buscar el jornal, voy a trabajar la misma, si ya aquí tenemos un sueldo bastante decoroso, una aportación ya, que es eso lo que ahorita también pone de cierta manera en riesgo las elecciones. Si nos regresamos, y eso hablando de los programas sociales que tanto abrazó y presenció y estuvo repitiendo la candidata por parte de Morena. Si nos vamos con la candidata de coalición de Xochitl, del PRIAN, la verdad que sí se le admira, y voy a decir en qué. En que en primera no estuvo leyendo, en segunda que siempre estuvo muy segura de lo que estaba diciendo, en tercera que ahora sí se proyectó conforme a lo que es Xochitl, ya no a lo que le dijeron, haz esto, haz lo otro, no, ella dijo, ahora voy a manifestar y a hacer lo que yo creo. Bastante actitud, bastante propósito y sobre todo mucha definición. Y la otra situación que se le vio a ella es que en sus programas, en sus acertaciones de propuestas que hizo, sí las cimienta, ¿no? Sí las cimienta. ¿Por qué? Porque al cimentarlas, dice, esto lo quiero para esto lo voy a corregir así y dar resultados. Prueba que uno de los factores más importantes que ahorita pues muchos estamos padeciendo a nivel nacional es el agua. Y dijo, ese el tema, lo tengo que ver yo y lo voy a tratar yo personalmente, ¿sí? La seguridad pública, dijo, yo la voy a ver personalmente. Son dos factores, por decir, entre la educación, que también está totalmente confundida y violados sus principios rectores de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Ella dijo, yo lo voy a ver porque, como diciendo, es que no puedo improvisar, no puedo decir esto se hace, esto no se hace, lo voy a ver yo directamente. Eso es de aplaudirse. ¿Cuáles son las debilidades en el caso de Morena, de la candidata? Es que sigue siendo dirigida, y lo vimos porque trae tarjetas hechas y como que se ponía un poco nerviosa cuando sacaba una tarjeta, sacaba la otra, ay, como diciendo, esto me encargaron que lo diga, bueno, pues ahorita lo voy a meter, etcétera, y no la dejaron, ni la han dejado ser ella. Da la apariencia que poco conoce las necesidades del país, poco las conoce, porque les decía, si en un momento dado está proponiendo y dice que estamos bien o vamos bien en el campo, que dice que no lo ha recorrido, ni se ha dado cuenta de cuáles son las verdaderas necesidades del campo a nivel nacional. Si dice que sí, que está muy bien con el agua, que pocos problemas que hay, pues peores penas, ¿no? Si en un momento dado nos está advirtiendo que en lo que es referente a la migración está controlada, pues mentira, claro, ¿no? Pero ¿por qué lo tiene que decir? A lo mejor ella sí lo vive, lo siente, pero porque esto tienes que decir, ¿no? Sí, y se encuentra entre la espada y la pared, porque por un lado no puede reconocer los problemas de México porque sería contradecir al presidente de la República, y por la otra, bueno, tiene que partir de que todo está bien para generar propuestas que mejoren, cuando la realidad nos indica algo muy diferente. Y la prueba de ello es que ella habla de grandes logros que se han hecho con el aeropuerto, el nuevo, con el Tren Maya, con la refinería, que por cierto antier explotó nuevamente y hubo 2 muertos, y la verdad que nada ha funcionado. La refinería de Dos Bocas, que no produce nada, el Tren Maya, que a cada rato que se suben a quererlo ensayar, se descompone. Ahora que falta un tramo para asegurar bien la vía, porque creo que ahí estuvo el error. Y si nos vamos más
más atrás de qué es lo que se presume. El metro, la línea, dice cuando yo estuve. Pues yo digo que ese tema ni lo había de sacar. ¿Por qué? Porque fue donde más mal le ha ido, ¿no? Sí, y los dictámenes hablaban de una falta de mantenimiento bajo su gestión, que es lo delicado. Exacto, y que ella lo sabía y lo conoce, y es donde la han llevado en realidad a disminuir su participación, porque sin el ánimo de cargarse a ningún lado, porque además en esta mesa estamos en un análisis general totalmente imparcial. Lo cierto es que se vislumbra, se nota que aquí la que está más segura de lo que está haciendo y que la que ha recorrido más al país por lo que sea en sus encomiendas gubernamentales que han tenido ha sido en este caso la ingeniera, ¿no? La que Xóchitl Gálvez, y en este caso la licenciada Claudia, pues sí tiene ganas, pero tiene que cuidar dos aspectos. Eso es muy difícil, porque a cualquiera lo pone nervioso. Me estás viendo y te dije que dijeras esto, y yo estoy viendo que aquí puedo salir, pero no fue lo que me encomendaron. Es una situación difícil que obviamente va a dar frutos en el electorado. El electorado, nadie ha dicho, pues ya ganó Xóchitl, no, o ya ganó Chel, nadie ha dicho, pero sí han dicho que ya Xóchitl ya se subió, que ya va generando mayores puntos a su favor, y ha sido por eso. Ella ya agarró su papel, defiende sus propuestas, se nota muy segura de lo que propone. Alguien decía por ahí, e incluso dicen que estuvo mal dicho, cuando ella dice, es que es una narcopresidenta. Pues es que realmente no es una alusión personal, sino es al sistema, porque dicen cómo se ha desarrollado en este sector muchísimo la delincuencia organizada, ¿no? Y que de alguna manera sí está controlada, pero lo que ha venido dando frutos negativos ha sido de que abrazos no balazos. Entonces te estoy diciendo que ya puedes hacer lo que quieras, que si está mal te voy a abrazar, pero no te voy a castigar. Entonces todo eso se viene dando en un alid de propuestas en las que casi estoy seguro que van a sacar ahorita las recientes reformas que se acaban de hacer a la Constitución y que le pega a muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que se haya aprobado lo del nuevo sistema de las afores, pensiones y afores, que me quitan mi dinero de tanto tiempo que yo ahorré, que porque no lo he exigido, no lo han exigido un familiar, y te lo voy a quitar y lo voy a decomisar? Pues no, a muchos no les parece, yo creo que a nadie. Luego también tenemos la otra situación de que dice, a ver, ahora vamos a modificar la ley de amparo para que ya no haya suspensión del acto reclamado en los hechos delictivos de carácter grave. Y voy a sacar y a meter a las gentes que yo quiera sin necesidad de procedimiento. Así la ley de amnistía, ¿no? La ley de amnistía que liberar a quien lleva, diga él, ¿no? A meter y a quien diga. Todo eso naturalmente va a la baja con el debate de esta persona. Totalmente de acuerdo, doctor. Es interesante, como lo decían nuestros colegas en el panel, que contrastar la realidad con las propuestas a veces es muy complicado, y efectivamente en política nada está escrito, así que hemos visto un análisis y un desarrollo generalizado, y vamos a seguir en esta noche de debate ahora con un comentario sobre el debate a la gubernatura del estado de Veracruz. Y bueno, pero antes de ello vamos a hacer un pequeño corte, pero las y los invitamos a que sigan quedándose con nosotros. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Hacemos un breve corte, pero no le cambie, sígase quedando con nosotros. Noche
de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño de albor y azar. En el estado, en el país y en el mundo todos los días surgen acontecimientos que se traducen en noticias. Y en Acrópolis Multimedios tenemos el firme compromiso de acercarnos a ti para mantenerte bien informado de los sucesos más trascendentes. Además de actualizar constantemente nuestras plataformas digitales, todos los viernes a las 2 de la tarde te esperamos en Recuento Informativo, en donde te llevaremos las noticias más destacadas de la semana que transcurre en sus diferentes ámbitos. Con objetividad, nuestro equipo de noticias, producción y edición trabaja y evoluciona para llevarte el mejor contenido. Somos Acrópolis Multimedios. Trascendiendo con la información. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por la gentileza de continuar con nosotros. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y para quienes se están conectando apenas en este instante, les recordamos que el tema en comento es el análisis del debate presidencial y por supuesto del debate de aspirantes a la gubernatura del estado de Veracruz. Y bueno, pues antes del corte en esta primera parte de nuestro programa, nuestros invitados, el doctor Raúl Pimentel Murrieta y el doctor Víctor Lozano Vázquez, analizaban de manera muy puntual los pormenores del debate presidencial. Ahora vamos a escuchar los puntos de vista sobre este debate local en Veracruz, de aspirantes a la gubernatura, y por supuesto que también hay mucho que decir de ello. Estimado doctor Raúl Pimentel Murrieta, ¿cómo miró este debate que también causaba mucha expectativa, organizado por el OPLE? Hubo bastante que analizar, de tal suerte que incluso ha sido noticia nacional este debate, cuando en realidad es un debate del estado de Veracruz para los aspirantes, pero aún así no escapó de los reflectores nacionales. ¿Qué opinión le merece y quién considera que se pudo posicionar como el virtual ganador? En primer término, efectivamente, cosa curiosa, porque hay varias gubernaturas en juego, y sin embargo, Así es. La que ha tenido mayor trascendencia es la de Veracruz. Ni siquiera el debate de la Ciudad de México ha tenido la trascendencia que ha tenido el de Veracruz. Es decir, ha sido algo que verdaderamente lo podemos consultar en cualquier red. Primer punto. Segundo punto, evidentemente que pues este debate, y aquí sí es muy difícil, aún los muy partidarios de Rocío Nale, les costaría mucho trabajo sostener que ella ganó el debate. O sea, me parece que aquí sí la ciudadanía se percata y realmente José Yunes, pues verdaderamente tuvo mucho tiempo y muchas posibilidades para ganar ese debate, porque si hablábamos de que en el otro Xóchitl Gálvez lo ganó y Claudia Sheinbaum defendía una postura que era la postura de decir que el Poder Ejecutivo había hecho muchas cosas, que Morena había transformado el país y que había que seguirlo transformando, en Veracruz para Nale era todavía mucho más complicado, claro, porque ella como defiende a un Ejecutivo que ha dejado mucho que desear en este periodo gubernamental. Es decir, para ella ya desde ahí era difícil, no podía ir en ese barco de decir, vamos bien y yo voy a ampliar esto, porque no lo podría hacer, ¿no? Basta con que cualquier ciudadano salga de Jalapa y si va a Rinconada, por ejemplo, encuentra una serie de baches increíbles ahí de miradores para adelante. Y si va hacia Perote, encuentra que mucho antes de La Joya también hay una serie de baches. Y si va hacia Córdoba, se encuentra baches en el rumbo a Huatusco. Entonces, finalmente dicen, bueno, si la capital del estado, que es la base fundamental, no ha mejorado ni siquiera sus carreteras, pues ¿cómo podemos hablar de una infraestructura adecuada? Entonces ella tenía ese primer problema. Y tenía un segundo problema, cómo justificar todos los actos que se han venido desarrollando, donde indican que adquiere toda una serie de propiedades y que realmente su salario, pues para toda persona que conozca cuando menos
principio de las matemáticas, ¿verdad? Cuando menos en alguna ocasión haya escuchado algo de Pitágoras, podría decir, pues no es posible que haya ganado o comprado todas esas propiedades con una suma de dinero salarial que no le alcanza. Así y un esposo que de alguna manera tiene una jubilación de Pemex, y las jubilaciones son espléndidas, pero no para llegar a esas condiciones. Así Sobre es. todo que de las adquisiciones de las propiedades son del 2015 para acá. No puede decir ella, bueno, es que yo ya era de una familia económicamente muy fuerte, ¿verdad? Y que me heredó todo esto. La verdad es que no se da ese hecho. Y bueno, pues realmente Pepe Yunes ataca varios puntos que le eran a ella muy difíciles de rebatir, ¿no? El primer punto, creo, dice por ahí un refrán, que mal empieza la semana el que lo ahorcan el lunes, y entonces creo que cuando ella la están proyectando para candidata, se equivoca el Poder Ejecutivo al mandar una iniciativa para reformar la Constitución Política veracruzana y decir que serían veracruzanos los que tuvieran hijos veracruzanos, que era la famosa Ley Nale. Es decir, desde ahí ya empezaban a proyectarla, cuando eso no era necesario, porque ella podía participar con su residencia efectiva, si es que demostraba la residencia. Entonces, eso generó que desde ahí dijeran, ya la están proyectando, ya hay un interés de que ella sea. Se va obviamente a una acción de inconstitucionalidad y la Corte determina y dice, pues es inconstitucional ese precepto. Y entonces le cae esa situación. No le afecta en sí porque fue candidata por otra forma, tan es así que era senadora con anterioridad. Pero entonces, ¿para qué reformar una constitución? ¿Para qué hacer una ley personalizada cuando realmente no era necesario? Desde ahí partían un concepto equivocado. El segundo concepto es cuando ella acude a el registro como candidata y lo primero que le preguntan, oiga, que usted tiene una propiedad en El Dorado y demás, y ella, ese era el momento en el que podía decir, bueno, me estoy registrando, tengo todo el interés de participar, aclarar esa situación, y sin embargo elude a los periodistas y nada más les dice, yo no me engancho, y se va. Bueno, pues la gente dice, entonces, ¿por qué no aclara esta situación tan fácil, no? Y la tercera, que conforme va pasando el tiempo, pues se le vienen advirtiendo nuevas propiedades. Y dice, bueno, tiene la casa del Dorado, tiene el terreno del Dorado, aunque la casa aparezca de nombre de una sobrina política, tiene la casa de Nuevo León, ¿verdad? El departamento de Nuevo León, tiene la casa en el Country Club de Tabasco, tiene la casa de Coatzacoalcos, y todavía dentro de esto pues se advierte que tiene cuentas en el extranjero. Entonces, bueno, todo esto genera el que pues la llevara muy fácil Pepe Yunes para decirle, oiga, usted tiene todos estos bienes y además tiene usted 37 demandas, le llamó él, pero algunas son denuncias penales y otras son quejas o demandas que hayan existido. Pero dentro de esto le dice, usted tiene más que Trump, ¿no? Bueno, fue un golpe muy fuerte. Contundente. Muy contundente. Y luego cuando él todavía aprovecha la ocasión para decirle, oiga, en vez de que esté usted leyendo, porque ella estaba leyendo, además, como decía el doctor Vito, ella nunca dejó de leer, todo lo llevó preparado. Él dice, oiga, en vez de que haga usted esto, pues ¿por qué no aprovecha su tiempo para aclararle a la ciudadanía, la están viendo cientos de miles de personas, pues aclárele sus propiedades, ¿no? Sin embargo, ella lo único que decía, miente, y seguía con otra cosa. Pues esto generó que la gente dijera, bueno, pues aquel viejo principio que tenemos, que el que calla otorga, dicen, pues está generado. Es decir, ¿por qué no en este momento, si alguien me está tildando de que yo dispuse indebidamente de algún bien y públicamente tengo la oportunidad de contradecirlo, tengo la oportunidad de hacerle saber al auditorio cuál es la realidad que acontece, pues es el momento más propicio para que yo lo aclare? Porque a lo mejor mañana a través de una carta lo quiero aclarar, a través de una publicación en mis redes, pero no es lo mismo que cuando había un auditorio especialmente ávido de saber realmente qué acontecía. Primer aspecto. El otro aspecto en el cual pues sí fue muy fácil para él es cuando dijo, bueno, pues es que yo soy de Veracruz y usted es de Zacatecas. Pues eso no lo va a poder quitar nunca, ¿verdad? Eso ya es algo que está generado, y bueno, está su acta de nacimiento y todo lo demás, que muestra que ella es de Zacatecas. Realmente yo no recuerdo, en algunos casos se ha hablado de que algunos no eran veracruzanos, por ejemplo de Chirinos, Patricio Chirinos, se hablaba de que había nacido en San Luis Potosí y que había vivido toda su vida en Pánuco, pero que su registro era en San Luis Potosí, en Tamuín. Sin embargo,
Finalmente él había sido siempre veracruzano, incluso había sido diputado por el distrito de Papantla, si no mal recuerdo, y entonces dentro de esto pues era alguien que tenía un arraigo pleno con Veracruz, como lo tuvo Miguel Alemán, de quien también se decía que había nacido en México, otros decían que había nacido en Acayucan, la zona de Acayucan, pero finalmente tenían un arraigo. Ella, su arraigo ha sido menor, con excepción de haber sido senadora y antes diputada, el arraigo es relativo. Entonces, hablarle de que era de Zacatecas, pues sí genera en la ciudadanía el decir, pues sí, es verdad que no es veracruzana. Y luego cuando le dice, bueno, también se nota que usted no conoce Veracruz, ¿verdad? Cuando usted confunde Tlapacoyan con Tlaliscoyan, pues está usted equivocada. Claro. Cuando usted confunde el Golfo de México con la Laguna de Catemaco, pues se ve que usted no conoce Veracruz. Entonces, creo que era muy factible los lineamientos que llevaba muy claros y que esos ella no los puede refutar, porque como les dice ella que ella conoce Songolica, como les dice que conoce Guayacocotra, como les dice que conoce Tantoyuca, etcétera, y todas las zonas aledañas, ¿verdad?, las sierras correspondientes, si realmente nunca lo hizo. Es decir, la verdad es que ella puede tener un interés de participar, puede tener un interés de gobernar, puede ser que tenga buenas ideas, puede ser que tenga el proyecto de que le digan si triunfa Sheinbaum, te vamos a apoyar mucho. Puede ser que se dé todo, pero las condiciones personales no están generadas en esa situación. Y entonces realmente me parece que aquí sí fue un triunfo inobjetable, nadie puede decir lo contrario, y Leopoldo Deschamps, no obstante que sí se vio bien, fue puntual, muestra que es un buen candidato, pero pues tampoco le alcanza para llegar a esas alturas. Realmente lo que todo el mundo sabe es que hay dos posturas. Una postura del Estado por pretender una continuidad y que una persona les cubra las espaldas, y otra postura de un personaje que además también difícilmente le pueden debatir algunas cosas, porque él dice, bueno, tengo 30 años sirviendo a los veracruzanos, y realmente en 30 años a él no le han mostrado un solo acto de corrupción. Es un caballero, es una persona con una gran capacidad política, y lo único que le dicen, bueno, es que tú eres del clan de los Yunes, ¿verdad? Ahí están los Yunes que están participando. Sí, están participando, pero también la candidata trae un Yunes. Es decir, cuando cuestiona los de él, se olvida que ella trae al frente otro de los Yunes, que también es familiar de ellos. Primer aspecto. Segundo aspecto, que Pepe Yunes no tiene ningún parentesco ni con Miguel ni con Héctor, y más o menos se lo dejó asentado, pero es claro y evidente que no son parientes, porque son de dos familias diferentes, ¿verdad? Totalmente diferentes. Y entonces dentro de esto, pues realmente quisieron atacarlo por el lado de otras personas que ni son sus parientes, solamente que sí van en el proceso electoral, pero no pudieron atacarlo de manera personalizada. El único referente que le dijeron es que tú tuviste nexos con Duarte y demás. Sí, pero Duarte en los nuevos twitters pues está ciñéndose al apoyo a Morena. Entonces dicen, oye, pues entonces si Duarte era un truán, un bandido, desprestigió a Veracruz, ¿cómo es que ahora esté apoyando a Morena, verdad, por el conflicto que trae con Miguel Ángel Yunes al particular? Entonces, dentro de esto, creo que Pepe Yunes hizo unas buenas propuestas, tuvo una muy buena participación, fue muy puntual y además no leyó absolutamente nada. Es decir, de manera verbal dijo cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus actividades, cuáles eran sus propósitos y los fines que perseguía. Y entonces finalmente creo que en esta contienda eso genera que la mayoría de las encuestadoras digan, pues esto ya se empató, y otros dicen caballo que alcanza gana, otros hablan de un empate técnico, otros hablan de que gana Pepe, pero nadie puede decir en un momento dado ahora que haya una desproporción. Se decía que cuando iban a iniciar la campaña, Rocío Nale llevaba 16 puntos de ventaja. Ahora nadie puede decir eso y nadie sabe lo que pasa en el estado de Veracruz, y los grandes analistas están presagiando la factibilidad de que Pepe Yunes sea el próximo gobernador de Veracruz. Entonces me parece que para Rocío Nale sí era una situación sumamente difícil, tenía dos problemas. Podía no ir al debate, ¿verdad? Pero si no hubiera ido, pues era una situación grave, porque además hay una obligatoriedad. Y hubieran dicho, pues el que evidentemente que no va porque sabe lo que hay, ¿verdad? Y la segunda, ir, pero ella ya sabía que al acudir a ese debate, pues había una serie de datos
propositivos, una serie de documentos que avalaban esta situación, y finalmente cierra él con 2 aspectos fundamentales en los que ella se confunde. Le dice, oiga, yo quisiera que me aclarara usted por qué paga usted 33 pesos de energía eléctrica, ¿no? Y dice ella, bueno, es que en mi casa de Coatzacoalcos, dice, yo pagué 800 pesos, pero porque nomás estuve en enero, en enero en adelante yo hice una gira. No le estaba preguntando de Coatzacoalcos, le estaba preguntando de Tabasco, en primer término. Segundo lugar, 33 pesos bimestrales significa que se pagan 15 pesos mensuales. Esto no puede ocurrir. Y entonces dentro de esto, ¿dónde está un principio de hablar de una igualdad, de hablar de una democracia, de hablar de que primero los pobres, yo voy a decir primero los pobres, pero yo vivo como rica? Esto no puede ser. Es decir, tiene que haber un principio igualitario. Y en ese concepto creo que ella tendría que haber sido honesta y haber dicho la verdad, sí pago 33 pesos, pero por razón de que yo era la secretaria de Energía, y dentro de esto los convenios que existen es que a nosotros nos den un apoyo para efectos, los condonen, como ocurre con los electricistas. Muchos de los electricistas no pagan energía eléctrica o la pagan mínima, pero bueno, razón de que laboran para la misma empresa y les permite eso. Pues creo que ahí tendría que haber hablado con honestidad y haber dicho, bueno, lo que pasa es esto, y admitirlo. Pero en el momento en que yo lo evado, en el momento en que no doy respuesta absolutamente a nada y solamente digo que la otra persona miente, pues no está mintiendo en otras líneas, me lo está diciendo públicamente y en mi cara, me está diciendo, oye, hay esto y hay esto. Bueno, pues es el momento en el que si él está mintiendo, yo debo de aclararlo. Pero insisto, ella tenía un doble problema. Primero, aclarar esa situación. Segundo, tratar de demostrar cuáles eran sus programas o proyectos que ella tenía, porque cómo proyectar cuando también le habla él del sistema de agua y le dice, oiga, el sistema de agua, Veracruz es uno de los estados que más agua produce, él nos habla de un porcentaje muy elevado. Dice, y yo quisiera que usted me dijera si va a defender el agua de Veracruz o va a dejar que se la lleven, porque tendrá 2 meses aproximadamente que Andrés Manuel López Obrador declaró de manera directa y oficial que el agua potable del río, o el agua del río Pánuco, iba a ser trasladada precisamente para la zona norte, y concretamente uno de los beneficiados era el estado de Tamaulipas. Y Pepe Yunes le agrega y le dice, oiga, esa agua a lo mejor hasta se lleva también para Zacatecas. Yo quisiera que usted me dijera si va a defender esa postura. ¿Cómo defiende ella esa postura? ¿Cómo contradice al presidente de la República? ¿Verdad? Y entonces pues tiene que quedarse callada. O sea, realmente creo que ella sí tenía un gran problema al acudir al debate. Y esto genera pues que en la ciudadanía permee de manera clara y transparente que el ganador del debate es Pepe Yunes. Entonces creo que esto empareja los cartones y genera que aunque haya un interés del Estado de apoyarla, pues también vemos que hay circunstancias que no le favorecen. Por ejemplo, el hecho de llevar camionetas de 6 o de 8 millones no le favorece para ir a una comunidad, ¿verdad? Fue en este caso a la Sierra de Zongolica, llega con camionetas de ese orden, pues viene siendo hasta una ofensa. Y luego le sacan con que una de las camionetas es del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, ¿verdad? Y dicen, no, pues esto no puede ser. Y luego le sacan que otra es robada, ¿verdad? Y dice, ya no, es que se la robaron. Dice, esa foto es antigua, pero la camioneta se la robaron después, cuando nosotros andábamos, ahí estaba. Bueno, ya le dificulta esa situación. Entonces creo que la ciudadanía sí tiene un problema en el estado de Veracruz. Primeramente, hay ayuntamientos que protegen a Morena y que tienen la instrucción de brindarle todo el apoyo para el efecto de que voten en favor de Rocío Nale. Pero también hay mucha gente que dice, bueno, en principio no es de Veracruz, este ya sería un problema. En segundo lugar, viene de ser de la Secretaría de Energía, donde estuvo concentrada todo el tiempo, no conoce la problemática de Veracruz. En tercer lugar, no ha recorrido la geografía veracruzana, es ahora cuando la está empezando a recorrer. ¿Se acuerdan que en las primeras veces que fue, acudió a un municipio, dijo, y me faltan 199, son 200 municipios? Bueno, no sabía ni siquiera el número de municipios que eran. Entonces me parece que ella sí lleva una situación grave, lleva un apoyo de carácter oficial, pero no la sustentan por las condiciones personales que tiene. Por eso digo que puede tener una magnífica intención,
puede ir con la idea de mejorar Veracruz, pero realmente las condiciones no están dadas en ese sentido. Y cierro mi intervención diciendo concretamente que aquí sí no tengo duda alguna de que Pepe Yunes fue el ganador de este debate. Muchas gracias, doctor. Sin duda un amplio y muy puntual análisis de este debate local en Veracruz para aspirantes a la gubernatura. Y mi querido doctor Vito Lozano, ¿usted cómo lo vio? Fueron datos emblemáticos, pero parece que la opinión pública coincide en algunos elementos. ¿Usted cómo lo vio? Bueno, es que en realidad no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Esta exposición que hizo Pepe Yunes en correlación con la que hicieron los otros dos candidatos, pues no tiene ni siquiera el más mínimo porcentaje de igualitario. ¿Por qué? Para tres factores muy importantes para poder aspirar a una gubernatura de una entidad, sea cual sea. Primero, ser de ahí. ¿Por qué? Porque eso da muchísima confianza. Se entiende que yo, por ser del estado de Veracruz, como veracruzano, yo quiero Veracruz, ¿verdad? Yo lucho por Veracruz y me siento orgulloso de ser veracruzano. Prueba de ello es que muchos se han ido de Veracruz, pues yo no me he ido. Así es. ¿No? Ese es un punto medular con el que se debe de tener. Ella, la otra candidata, no lo tiene. No lo tiene, y aunque diga que aquí ha vivido, pero nadie habla de que decir, bueno, pues estuvo viviendo en Coatzacoalcos tantos años, hizo esto por Coatzacoalcos, hizo por la sociedad. Nada, ella siempre como funcionaria pública. Y poco lo que haya vivido en la entidad, si se quiere decir que vivió. Prueba de ello es que hoy en la mañana le acaban de meter una denuncia más ante el OPLE, alegando la ilegibilidad de la inscripción de su registro. ¿Por qué? Porque dicen, es que ya sacaron la conclusión que no cumple con el requisito necesario de haber tenido una residencia legal. Cuando se habla de legal, es la que dispone la Constitución de Veracruz, la Constitución General de la República, y no la cubre. Y yo no sé en qué vaya a terminar, porque esa denuncia que le interpusieron hoy ante el OPLE, pues la tienen que definir también antes de, no hay otra, la tienen que definir antes de. Y luego tenemos que dice, bueno, no es veracruzana. Con tantos hierros como los que mencionaba el doctor Pimentel, demuestra claramente que ni siquiera, ya que aspiraba o le habían dicho tú vas a ser la candidata a la gobernatura del estado de Veracruz, pues se hubiera dado la tarea de, en el mes de diciembre que hay tantas fiestas, recorrer realmente lo que es Veracruz, Claro. para no equivocarse ni siquiera en el distingo de sus congregaciones, de sus localidades, ni mucho menos de lo que son sus partes integrantes mayores del estado de Veracruz, como es su capital. Bueno, lo mayor que es después de la capital, las grandes ciudades que tiene Veracruz. ¿Por qué? Porque Veracruz, nosotros lo conocemos, es más fácil llegar más rápido a México que llegar a Pánuco o a Coatzacoalcos. Totalmente. Entonces, hay muchísimas comunidades, muchísimas congregaciones que debió llevarla, conocerla, quienes tenían interés o tienen interés de que bueno. Eso a ella le está pegando mucho y obviamente que es un gran desconocimiento que Pepe supo aprovecharlo en el debate. Pepe Yunes a cada rato le decía, gobernadora zacatecana y gobernadora zacatecana, sí. como diciendo, necesitamos en Veracruz un veracruzano, una veracruzana, no. Y luego decía, pues ¿qué vas a ver de lo que necesita Veracruz si no conoce las partes de Veracruz, menos las necesidades de sus ciudadanos veracruzanos? Entonces, eso es real. Ahora, si yo no nací aquí, no conozco las necesidades de los veracruzanos,
los productos, cuando habla ella del café, habla de una región que dice, los veracruzanos, y vamos a ver aquí la región de los límites con Puebla, la mayor parte de concentración de café está en Córdoba y Coatepec. Huatusco. Huatusco. Todos lo sabemos. O sea, creo que por ahí está mal. Y el peor desacierto que tuvo es, pues, ir a insultar a los cafetaleros. Eso no es de un político. Eso hasta ahorita pues no lo ha capitalizado el candidato también, pero eso es un desacierto político que no debe ser. Entonces, si no conoce el Estado, si no conoce sus habitantes, si no sabe cuáles son sus necesidades, porque todo esto está bien, ¿cómo va a estar bien lo de salud? Si vemos el retraso de medicinas, vemos los hospitales totalmente desabastados de productos, de medicamentos. Si vemos por el otro lado que el agro veracruzano está totalmente en el olvido. Creo que por ahí tenemos el aspecto educativo. Porque para que un estado crezca y sea productivo, primero educación, salud y seguridad. Si no hay todo eso, cualquier estado, cualquier capital, cualquier entidad produce un retraso que puede llegar a tocar fondo, que es cuando viene la desestabilización social. Entonces, creo que, como decía el doctor Murrieta, no hay ninguna equiparación para poder decir ganó Rocío, ganó Pepe. Aquí el único que se llevó la forma, así que lo hizo muy bien, es Pepe Yunes. Gracias, mi querido doctor Vito Lozano, también otro análisis muy puntual. Y bueno, pues vamos a ir al último corte de nuestro programa y regresaremos ya a las conclusiones, al cierre de esta noche de debate, análisis a fondo. Así que no le cambie, sígase quedando con nosotros y regresamos en un momento más. Escuela de Fútbol Jaguares UX, categorías para niñas y niños nacidos a partir del 2018, ambiente único, entrenadores calificados y servicios médicos adicionales, 2 canchas de pasto natural rodeadas de áreas verdes y un amplio estacionamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Informes en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-7244-69. ¿Estás listo? Tenemos un lugar para ti. Saca la garra. Escuela de Fútbol Jaguares UX. Gracias por continuar con nosotros, estimadas y estimados cibernautas, en esta noche de debate, análisis a fondo. Les agradecemos muchísimo por la gentileza de su sintonía y por supuesto que les enviamos siempre un cordial saludo. Y bueno, pues estamos ya en la recta final de esta noche de debate, análisis a fondo. Y por supuesto con las conclusiones de nuestros invitados, el doctor Raúl Pimentel Murrieta y el doctor Vito Lozano Vázquez, no sin antes recordarles, por supuesto, el tema central, que es el análisis del debate presidencial y del debate de aspirantes a la gubernatura, precisamente en el estado de Veracruz. ¿Y con qué estaremos cerrando, estimado doctor Raúl Pimentel Murrieta, estas conclusiones acostumbradas de noche de debate? Pues en principio porque esto ha creado una verdadera efervescencia social y política y cada vez se levanta un mayor auge y mayor interés al particular, porque no está en juego cualquier cosa, está en juego la gubernatura del estado de Veracruz, y no la gubernatura, sino la seguridad y el desarrollo económico de cada uno de los habitantes que lo viven en esta comunidad, ¿no? Entonces hablamos de cerca de 8 millones de personas que tienen un interés manifiesto precisamente en mejorar sus condiciones de vida. Y dentro de estas, como decía el doctor Vito, uno de los puntos torales de los que ha sido olvidado es precisamente el campo. Desafortunadamente Veracruz, hace muchísimos años, cuando llegó Agustín Acosta Lagunes, su eslogan fue: haremos de Veracruz el granero y yunque de la nación. Y resulta que cada vez vamos en un retroceso mayor, cada vez producimos menos, cada vez tenemos que importar más productos, porque realmente, no obstante que las tierras nuestras son muy buenas, no obstante que tenemos ríos, tenemos agua, tenemos climas idóneos,
si no hay los apoyos económicos, si no hay un precio de garantía de los productos, pues verdaderamente el campo cada vez es más abandonado. Y si ahora dentro de esto a los jóvenes que de alguna manera trabajaban, ahora les dicen, bueno, pues ahora construyendo el futuro yo te voy a dar una beca para que te capacites, pero no le dicen que se capacite trabajando en el campo, le dicen que se capacite en las ciudades, en otros lugares. Entonces finalmente el campo es el que ha sido el eterno olvido y lamentablemente para el país. Y el segundo aspecto, pues que yo creo que siempre deben de buscarse, que las personas que de alguna manera gobiernan sean quienes tengan una mayor identidad con la sociedad, ¿no? Recuerdo hace muchísimos años, cuando un candidato, Sique Aguilar de la Parra, fue nombrado diputado en un distrito que no conocía y que nunca había estado, pero pues en aquel tiempo el PRI los designaba y dice el PRI vas, ¿verdad? Y va, pues tenían todo el control y lo gana, pero él realmente era un desconocido. Y lo único que le dijeron, mira, tú no vas a tener ningún problema, o sea, tú vas a ser diputado y vas a ser el más brillante aquí, no vas a tener ningún problema. Y nunca tuvo un problema en ese distrito porque jamás se apareció durante los 3 años que estuvo de diputado, jamás lo representó, jamás conoció a nadie. Y dice, pues ahí está, un diputado muy brillante, jamás tuvo ningún problema en el lugar, pues nunca fue. Entonces, sí, no se trata de eso, se trata de que sean personas que verdaderamente conozcan la problemática y puedan buscar una solución, porque la verdad es que el Estado de Veracruz requiere pues de ese apoyo, requiere de ese interés, requiere de esa capacidad, y no tenemos que crear obras faraónicas, lo que tenemos que crear es el apoyo a las personas más necesitadas, pero no a través de una dádiva o una pensión, sino a través de un trabajo digno, a través de una capacitación, a través de mejores apoyos y becas para las instituciones educativas, mejorar los centros de salud, porque en la medida que mejoremos la salud de las personas, a la medida en que les demos una mayor posibilidad alimentaria, en la medida en que les demos una mayor cultura educativa, podremos lograr un Veracruz mejor. Muchísimas gracias, doctor Raúl Pimentel Murrieta. Como siempre, un gran cierre en esta noche de debate y una reflexión que sin duda es algo que deben tomarse en cuenta por el electorado. Gracias, estimado doctor, como siempre, por su participación. Gracias por la invitación. Muy amable, doctor. Estimado doctor Vito Lozano Vázquez, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? ¿Cómo concluye este tema tan interesante en el marco de las elecciones próximas en nuestro país? Yo haciendo votos porque esta oportunidad que cada 6 años nos brinda el tiempo de elegir a un gobernante, no se desperdicie. Que nosotros reflexionemos nuestro voto, que si es mi voto, sepa yo defenderlo desde el momento en que yo lo deposito en la urna, que lo sepa yo defender, no abandonarlo. Eso es muy importante. Si yo deposito mi voto en la urna, nadie me impide que en el entorno de donde está la casilla, bajo una distancia legal o considerable, puedo yo estar viendo cómo se desarrolla la votación y sobre todo defenderlo de que no me lo vayan a cambiar mi voto. Así es. Entonces, que nosotros, después de reflexionarlo, entendamos qué es lo que queremos, qué es lo que está mal y quién nos lo puede dar. Si nosotros en un momento dado nos equivocamos, que no nos sientamos defraudados por nosotros mismos, al contrario, sí lo hice convencido y que sabemos que lo que hoy sentimos que ya no nos sirve, lo podemos reponer, y lo que haya que hacer, tratar de hacerlo con tal de que tengamos un Veracruz mejor. Reflexione, cuide su voto y preséntese a votar. Gracias, estimado doctor Vito Lozano Vázquez, también otra brillante reflexión y sin duda un cierre. Y bueno, pues nuestros invitados esta noche coinciden de manera muy puntual en esta invitación al voto, entre otras grandes aportaciones de sus comentarios, y desde luego que yo me sumo a esto. Lo importante es que exactamente dentro de un mes, a partir de hoy, estaremos visitando las urnas y tenemos esa ineludible responsabilidad ciudadana de participar, emitir nuestro sufragio y sobre todo hacerlo con gran sentido de responsabilidad.
Por mi parte es todo, estimadas y estimados cibernautas. Les queremos agradecer como siempre la gentileza de su sintonía. Hemos llegado al final de esta transmisión, no sin antes recordarles que el próximo jueves en punto de las 19 horas tenemos una cita para una noche de debate, análisis a fondo, como ya es costumbre en esta transmisión a través de Acrópolis Multimedios. A nombre del doctor Carlos García Méndez, titular de este programa, les agradecemos la gentileza de su sintonía. Yo soy Carlos Vázquez Azuara y nos vemos en la próxima emisión. Que tengan todas y todos una excelente noche.